Querido José, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, Luis. ¿Qué programa hemos hecho? Una noche de mucha actualidad, Las elecciones en Boca, Riquelme está ganando 60-40, creo que va a terminar ganando y que se va a ampliar la diferencia. Las consecuencias del temporal, muy fuerte de todo, muy fuerte las 13 muertes. Ahí confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en vivo con nosotros acá, que había una persona muerta más, que no estaba entre el grupo que falleció cuando se cayó el techo del club de Bahía Blanca, que creo que en el que está involucrado, es el responsable, el hermano de Manu Ginóbili, dice que se encontraron con él. Y el presidente Javier Milei, ahí viajando a Bahía Blanca, encontrándose con el intendente, con Axel Kicillof. Una foto política, yo te diría, reconfortante, ¿no? Porque pone por encima de las diferencias, las urgencias y lo que tiene que hacer la dirigencia en el medio de una tragedia, ¿no? Totalmente. La foto del día, sin dudas, es esta que va a ser el focal de todos los diarios mañana. Ya está en la home de la mayoría de los portales por varias cuestiones, ¿no? Por un lado, es la primera foto pública en gestión del presidente Milei con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con quienes son alter ego hace muchísimo tiempo y desde que ambos compartían la cartera de economía como concepto, eran enemigos, ¿no? Uno diciendo voy a ser el que derribe al peor ministro de Economía de la historia, que para Milei es Kicillof, y por otro lado Kicillof diciendo que es el ajustador serial. Pero esta foto da cierto oxígeno, ¿no, Luis? Sí, hay un momento en que se miran, Milei lo está escuchando atentamente, Kicillof trata de explicar qué es lo que van a hacer. En realidad están muy atentos todos, ¿no? Patricia Bullrich, Luis Petri, el intendente. Patricia Bullrich nos dijo a nosotros que tuvo oportunidad de hablar con Kicillof y no solamente habló del temporal, sino de ponerse de acuerdo porque Kicillof está decidido a considerar el narcotráfico, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Delito federal en la provincia de Buenos Aires. Un dato muy importante desde el punto de vista de la seguridad, del delito, del crimen organizado y de la política también. Sí, por otro lado, estas imágenes, ¿no?, que vemos allí abajo, tenemos móviles para toda la noche, de aquí hasta la 24, en los lugares más anegados. Llegar al canal te debe haber pasado, Luis, yo vengo de San Fernando. Muy complicado. Fue una odisea, ¿no?, de muy árboles complicado. caídos, de cortes y demás, que también para mañana supone un desafío para todos los gobiernos. Hay muchos cables de alta tensión sueltos, por lo tanto es peligroso. Ahí Agustina Girón nos decía recién que iban a permanecer en la ciudad de Buenos Aires 800 personas colaborando, cortando ramas de árboles, tratando de sacar algunos árboles que cayeron en los autos, tratando de separar los arbustos de algunas calles y avenidas. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires me parece que la cosa está igual o peor, depende de la zona, ¿no? Sí, y creo que la declaración del día fue la del presidente, ¿no? No sé si la viste, pero podemos compartirla por con favor, la gente. Esto ¿sí? ocurrió hace algunas horas. Esto decía el presidente Milei, mirá. Mencionar y rescatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros. Logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Bueno, ahí está, ¿no? A mí lo que me reconfortó es que se estaban dando fuerza, ¿no? La dirigencia le estaba dando fuerza a la gente. Patricia Bullrich me contó que entraron al sanatorio muy cerca del club donde fallecieron 13 personas, estaban con un familiar al que le terminaban de comunicar que su familiar había fallecido y entraron. Creo que en un momento se quedó el presidente Javier Milei solo con esa persona, no sé si entraron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero fueron momentos muy conmocionantes. Creo que es el hermano de Ginóbili, el presidente del club de Bahía Blanca, ¿no? ¿Entiendo? Lo escuché con Patricia Bullrich cuando te lo contaba. Fueron momentos, bueno, muy emotivos donde las autoridades tienen que estar donde tienen que estar. Acá parece una verdad de perogrullo, ¿no? Uno se pone demasiado sensible, pero
son estos momentos donde uno dice, bueno, no, el color político importa poco acá, muy poco. Y me parece un dato desde el punto de vista político importante, ¿eh? No es que no haya otros datos importantes. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, también en la cornisa, dio un anuncio en detalle de un instrumento que van a aplicar, de un bono que van a aplicar para devolverle a los importadores alrededor de 30.000 millones de dólares de deuda que se le debe por haber anticipado la compra y haber pagado al Banco Central con dólares que nunca le devolvieron, ¿se entiende, no? Sí, empezaron ya las reuniones. Pablo Lavigne, que es una figura desconocida todavía para el gran público, pero no para el sector empresario, asumió como secretario de Comercio, que tiene este rol que supo ser muy famoso en la Argentina, sobre todo cuando lo ocupaba en su momento Guillermo Moreno, por el rol que llevaba adelante, por el perfil. Después lo tuvo a Matías Tombolini y ahora Pablo Lavigne, que es un hombre del riñón de Hernán Lacunza, trabajó durante los últimos años en la consultora Empiria, y es quien ya se reunió, Luis, justamente de esto que vos estás planteando, porque hay un dato, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el mundo empresario, con el mundo de los negocios, de la economía, no hay tanta improvisación como uno imaginaba o prejuzgaba o teníamos cierto sesgo. Digo, ya se reunió con los presidentes, por ejemplo, de las automotrices para explicarles cómo sería el bono, cuál sería la consistencia, cuál sería el interés, le plantearon sus discusiones y esto, te digo, también es un nuevo escenario de alguien que en el caso del secretario de Comercio conoce y mucho, no solo de la macro, sino también de la micro. A ver, te voy a dar un par de datos, algunos que me dijo el ministro, otros que me contó el propio presidente ayer. Datos que por ahí pueden parecer anecdóticos, ¿no? ¿O no? Hoy yo le pregunté al ministro Caputo, ¿a cuánto creía que ascendía el recorte del sistema administrativo o de la política, entre comillas? Y él me respondió, me dio primero un número del PBI y le dije, ¿me ayudás a multiplicar, ministro? Porque yo soy medio tronco para multiplicar. Me dijo, 10.000 millones de dólares. Y después hay señales. Por supuesto que algunos van a decir, che, sacando 4 secretarios y media docena de autos, no vas a terminar con el déficit en la República Argentina. Pero son simbólicos, ¿eh? Por ejemplo, Karina Milei, me acaban de pasar el dato, ni bien le dieron el organigrama, se desprendió de 162 autos. En el Ministerio de Economía, Caputo dijo que le sobraban 600 autos. No sé con cuántos choferes, pero es un número importante, ¿no? Sí, y también lo que viene en materia de medidas, ¿no? Tenés, por un lado, el anuncio del blanqueo, tenés para esta semana que se presenta esta famosa proyecto de ley que va a tener un par de combis y un ómnibus, pero va a tener distintas aristas porque también se está mirando cierto pragmatismo respecto de todo lo que pueda salir por decreto de necesidad de urgencia, lo van a sacar de esa manera y todo lo que tenga que tener discusión de los distintos referentes de diputados y senadores va a salir por el Congreso. Y un dato adicional al que te escuchaba, que charlabas con el ministro de Economía, respecto a esta reunión de gobernadores, ¿no? Algo que es... El martes. Sí, que es muy políticamente incorrecto para la opinión pública, pero es un pedido de los gobernadores que hablamos de revertir el impuesto a las ganancias o esa modificación electoral que hizo al final del mandato Sergio Massa. Y lo que quiere Milei y su equipo, al menos esto plantean... Es que los gobernadores asuman el costo político. Cargo. Claro. Dicen, ¿sabes qué? Yo te doy la derecha. Entiendo que esto es una medida que a nivel mundial es progresiva, que la Argentina se había convertido en regresiva porque no modificabas las alícuotas, pero que habitualmente castiga, entre comillas, más al que gana más y castiga menos al que gana menos, pero... Como yo acompañé, dicen los libertarios, esta misión en el Congreso, tengo que dejar de manera explícita que es un pedido de los gobernadores y que esto tiene que ver con las finanzas públicas de las provincias. Si después van a esconder debajo de la alfombra y no se van a hacer cargo, ¿sabés qué? Ajustamos las transferencias discrecionales. Sí, ese es el dato. Dijo, y si no, no le doy nada. Ustedes arréglense, que cada uno se arregle con su propio presupuesto, pero admitan que el impuesto a la ganancia fue una medida electoral de Massa, que ustedes la apoyaron, sobre todo la mayoría de los gobernadores peronistas, y ahora si lo quieren, díganmelo explícitamente y que la sociedad se entere. Pero Caputo también habló de cuánto él creía, yo es la primera vez que se lo escucho, dio una especie de respuesta
para ver en qué momento se podía encontrar la luz, ponele, al final del camino. Mirá. Y va a ser duro, porque como te digo, no es solo, digamos, la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida abajo de la alfombra. Este control de precios que, como sabemos, no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura, o sea, difícil. Pero yo quiero llevar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando, ¿sí?, van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que, digamos, que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que la gente siente que ha hecho esfuerzo durante décadas y todo el tiempo caemos en estas crisis recurrentes. Eso, como ya expliqué en mi discurso, es porque jamás resolvemos el problema. Siempre queremos atacar las consecuencias y echarle la culpa a las consecuencias porque a la política le conviene seguir gastando. Entonces echémosle la culpa a los empresarios, a los especuladores, a los que nos prestan plata. Así nosotros podemos seguir gastando. ¿Hay una fecha y un momento que no la van a hacer explícita para no generar expectativas? ¿Qué creen? Que entre fines de marzo y principio de abril, creo que cuando empiece la liquidación de la cosecha, va a empezar a notarse cierta desaceleración inflacionaria. Todavía no están muy seguros, no lo dicen con mucha precisión, pero creen que, bueno, que lo peor va a suceder, está sucediendo ahora, se va a acrecentar en enero, febrero, posiblemente en marzo y a principios de abril se está empezando a notar, o sea, la inflación va a seguir altísima, dicen, Igualmente vos, no te quiero espolear, pero tenés una gran profesora. Está ahí el doc de Pablo, en vivo, en persona. ¿Qué me voy a poner a hablar de economía? ¿No? Yo solamente traslado la información que me dan, pero esos son los cálculos que hacen. Dicen que depende mucho de lo financiero y también de las expectativas que haya de si llegan los préstamos o no, de si se cree en el ajuste o no. Tanto el presidente como el ministro decían que los mercados y una buena parte de la sociedad están creyendo en el ajuste. Por eso les está yendo muy bien en los mercados y todavía en las primeras encuestas que se hicieron después de anunciadas las medidas, la imagen del presidente y del gobierno están creciendo. Creo que según Federico Aurelio, la imagen del presidente llegaba al 60%, sí, que es el pico de imagen desde que asumió, ¿no? Y según la consultora Fixer, los dos políticos ahora con mejor imagen de Argentina son el presidente de la Nación y la vicepresidente Villarruel. Luis, te cuento, tenemos móviles en todos los lugares donde hay que estar. Vamos a seguir el minuto a minuto lo que pasa en Boca. Vamos a seguir el minuto a minuto al temporal. Vamos a analizar lo que pasó en la cornisa con lo que te dijo Patricia Bullrich y también lo que ha dicho el ministro de Economía, que ya está en la home de la Nación para profundizar y sobre todo vamos a tratar de anticipar esta semana donde se habló de hiperinflación, pero vamos a vivir una semana de hiperacción, así que muy intenso. Me quedo mirando. Felicitaciones por esta temporada de La Cornisa, Luis. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Vamos a Luciano Delgado, él está en Bahía Blanca, uno de los lugares donde veíamos hoy se unió esta famosa grieta y por suerte no se mostró